Bienvenidos a la verdad del Evangelio con Andrew Womack, un ministerio de enseñanza que enfatiza el amor y la gracia incondicional de Dios. Cada día vidas están siendo liberadas por el poder de estas buenas nuevas. Y ahora con ustedes su anfitrión, Andrew Womack. Estoy continuando una serie que empecé hace 4 semanas acerca de la palabra se hizo carne. Y ahora estamos enseñando de Marcos capítulo 11. Esto habla de cómo Jesús nos enseñó cómo su fe funcionaba cuando Él maldijo a la higuera. Solo le habló a ella y la cosa murió desde las raíces. Y ayer en nuestro programa, empezamos en esa historia y leímos en Marcos capítulo 11, versículo 12 hasta el versículo 20. Y básicamente aquí es donde Jesús estaba con sus discípulos, iban entrando a Jerusalén. Esto es ya casi al final de su ministerio. Y él tenía hambre y vio esta higuera en la distancia. Y tenía hojas, pero no tenía higos. Así que él se desvió para ir y obtener algo de higos. Y cuando llegó vio que no había higos. Y maldijo esta higuera hablándole a ella. Y dice en Marcos capítulo 11, versículo 14, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo escucharon. Y luego ellos entran a Jerusalén, él echó fuera a los cambistas, y cuando regresan esa noche, los discípulos no se dieron cuenta de nada acerca de la higuera. Pero la siguiente mañana, en versículo 20, dice que en la mañana, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y yo estaba haciendo el punto el día de ayer, que cuando Jesús le habló a esta higuera, inmediatamente su destino fue sellado. En el relato de Mateo de la misma historia, dice que inmediatamente la higuera se secó. Y aún así los discípulos no se dieron cuenta sino hasta el siguiente día. Tuvieron que pasar por ahí esa noche yendo a casa, pero no se dieron cuenta entonces. Se dieron cuenta el día siguiente, lo que implica que en cuanto a cosas visibles sobre el suelo, la planta se veía igual. 12 horas después, o más cuando regresaron, pero fue al siguiente día, 24 horas después, cuando de repente vieron que la higuera estaba muerta. Y yo enseñé de esto que hay un principio aquí, que cuando Dios se mueve en tu vida, el momento que el poder de Dios se desata, tu milagro está hecho. Pero puede haber un tiempo futuro para ver el cumplimiento de ello. Por ejemplo, usted sabe, si usted tuviera un resfriado o algo así, y fuera sanado instantáneamente, y cada germen o virus o cualquier cosa que cause el resfriado, no soy un médico, pero cualquier cosa que cause ese resfriado, tú puedes tener todo tipo de bacteria, virus o lo que sea, morir instantáneamente. El resfriado pudo haberse terminado, pero se toma un tiempo para que tu cuerpo se recupere. Puede que se tome un tiempo para que tu nariz se componga, para que se vaya el dolor de cabeza, para que los dolores y las dolencias se vayan. Podría recibir un milagro donde instantáneamente todo está bien. Pero la Escritura, como por ejemplo en Marcos capítulo 16, los creyentes pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Muestra que hay un proceso. Así que tú puedes ser instantáneamente sanado y aún así se toma un tiempo para que tu cuerpo refleje esa sanidad, para que saque esas toxinas, para recuperar tu fuerza así. Y puedes verlo en la manera que este árbol respondió a las palabras de Jesús. El relato de Mateo dice que sucedió inmediatamente, pero los resultados visibles se tardaron como 24 horas, para que lo que había sucedido bajo la tierra después se pudiera manifestar sobre la superficie. Y hay una gran lección aquí que hay que aprender. Pero bueno, cuando los discípulos vieron esto, vieron que la higuera se secó desde las raíces. Y versículo 21 dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Sabe? Cuando leemos estas palabras, no tenemos el beneficio de saber cuál era el tono de su voz o qué estaba diciendo. Personalmente, yo creo, por el contexto de esta historia, que Pedro estaba impresionado cuando él vio la higuera. Jesús solo le habló, no la tocó, no le puso sal a ella o algo que pudiera matar esta planta. No le hizo algo físico, fue puras palabras. Solamente le habló y en 24 horas esta higuera se había secado y estaba marchitada y muerta a los ojos físicos. Y cuando Pedro lo vio, yo creo que él estaba diciendo, Maestro, mira la higuera, mira lo que hiciste.
Yo creo que él estaba impresionado de ver el poder de las palabras de Jesús. Y mira la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Otra vez no sabemos el beneficio de saber la inflexión de la voz de Jesús, pero yo creo que fue algo como, Pedro, ¿sabes cuánto tiempo va a pasar hasta que te des cuenta el poder que está disponible para ti? Esto no debería de impresionar. Yo no creo que él dijo estas palabras así calmado. Yo creo que hasta mostró algo de decepción en su voz. Tal vez lo reprendió un poco, como tipo, ten fe en Dios. ¿Sabe? Ya estoy a punto de irme, ya estoy a punto de entregarles todas estas cosas. Ustedes van a estar liderando y todavía te sorprende de lo que la fe puede hacer. Yo creo que Jesús lo estaba diciendo de esta manera. Tened fe en Dios. ¿No entiendes el poder que ha sido disponible para ti? ¿Sabe? Esto se aplica tanto para nosotros hoy. La mayoría de nosotros estamos impresionados cuando vemos el poder sobrenatural de Dios. Esa es una de las razones por las que no vemos el poder sobrenatural de Dios. Ahora, no estoy diciendo que vamos de ser indiferentes o que debemos tomarlo como cualquier cosa. Siempre debemos de ser bendecidos al ver el poder de Dios en operación a través de nosotros, pero no deberíamos de estar sorprendidos. En el 6º capítulo de Marcos, donde Jesús alimenta a las multitudes, Él partió los panes y los multiplicó y alimentó a más de 5,000 hombres, sin incluir mujeres y niños, con esos 5 pedacitos de pan y 2 pececillos. Fue un milagro. Y cuando Él partió el pan y de repente se multiplicó, y aquí había un pan completo, yo creo que Jesús fue bendecido, pero no creo que lo haya impresionado. No creo que haya dicho, wow, en realidad funcionó. Él lo estaba esperando, Él se hubiera sorprendido si no hubiera sucedido. Por otro lado, nosotros muy seguido estamos sorprendidos cuando vemos el poder de Dios en manifestación. Y no estoy diciendo esto para predicarle y desanimar a alguien, sino que lo mismo es conmigo. ¿Sabe? Entre más ves el poder de Dios en manifestación, más te humillas a ti mismo. Porque te das cuenta, Dios, aquí no es donde yo vivo. ¿Sabe? Vivimos tanto en lo natural que cuando vemos lo sobrenatural, en realidad me trae convicción. Y yo en realidad soy como cualquier otra persona. No empiezas en lo sobrenatural, empiezas en lo natural y caminas y andas más con el Señor hasta que después estás más cerca de lo sobrenatural que lo natural y te sientes como en casa en ello. Pero no empieza de esta manera. Recuerdo una ocasión en Omaha, Nebraska, cuando llamé a través de los dones del Espíritu Santo. Alguien ahí tenía los ojos desviados y que Dios los estaba sanando. Y había un jovencito ahí, tal vez 11 o 12 años de edad. Sus ojos estaban tan cruzados. Cuando tú lo veías, ellos estaban totalmente cruzados. Su mamá lo había guiado por la mano porque él no podía ver muy bien. Así que bueno, oré por él. Yo creí que sus ojos se iban a corregir. Y yo estaba preparado como la higuera para ver ningún resultado inmediatamente, sino el siguiente día o la siguiente semana, o que algo sucediera, algo gradual. Pero después que oré por él, abrí mis ojos y cuando yo estaba preparándome para decirle, ahora no te desanimes si no lo ves instantáneamente. He puesto mis manos sobre ti y tú te recuperarás. Es lo que yo le iba a decir a este niño. Y cuando abrí mis ojos para verlo, él me estaba viendo y sus ojos estaban perfectamente derechos. Él podía ver claramente. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué hice el gran hombre de Dios que oró por él? Cuando yo vi este milagro instantáneo, yo dije, yo no lo creo. Eso fue terrible. ¿Y sabe qué? Cuando lo hice, sus ojos instantáneamente se cruzaron y regresaron. Y le pedí a Dios que me perdonara. Y dije, Dios, discúlpame por mi incredulidad. Yo regresé y oré por él otra vez y oré tal vez por 10 o 15 minutos. Y nunca sus ojos se volvieron a enderezar. Pero estoy diciendo, aquí estaba yo orando por este milagro. Y luego cuando sucedió tan rápido, tan perfectamente, expuso mi incredulidad. Jesús aquí había llevado a cabo un milagro. Él habló a esta higuera y ¿sabe qué fue lo que hizo? Sorprendió a Pedro y le dice, Dios, mira lo que hiciste. Y Jesús le respondió diciendo, Pedro, sabes, necesitas llegar al punto en el que esto es normal para ti. No deberías de estar sorprendido al ver el poder sobrenatural de Dios. Y luego en versículo 23, el Señor le explica cómo desató su fe para ver este milagro suceder con la higuera. Y le digo, hay tantas verdades poderosas en este versículo. Hay mucha gente que pensó que Kenneth Hagin escribió este versículo. Él lo citó tantas veces.
Yo solía citarlo y decía, vamos a Marcos 11:23, ¿sabe ese versículo que Kenneth Hagin escribió? No lo estaba diciendo como burla, sino que este era uno de los mayores enfoques que él enseñaba. Y le digo, hay tanto en este versículo que podría predicarlo por años y años. Pero fíjese, Jesús estaba diciéndole a Pedro cómo funcionaba la fe y cómo podía trabajar a través de él. Y hay algunas cosas poderosas aquí. En verso 23 dice, porque de cierto os digo. Ahora, antes de entrar al corazón de esto, déjeme decirle que todo lo que Jesús decía, de cierto, era verdad. No tenía que ser calificado al decir, ahora les estoy diciendo la verdad. Tal vez había estado bromeando antes, tal vez estaba diciendo algo equivocado, pero esta es la verdad. No, Jesús no hablaba así, Jesús no desperdiciaba palabras. Así que cuando Él empieza diciendo, de cierto os digo, lo que está diciendo está diciendo, esto es verdad. Y todo lo que dijo era verdad, pero cuando Él calificaba esta expresión con esto, era porque esto iba a ser tan difícil de creer que la gente pensaría, oh, en realidad no se refería a esto. Así que él empezaba diciendo, miren, esto es exactamente lo que me refiero, esto es verdad. Así que cuando él empieza a decir, por supuesto, todas las declaraciones de Jesús eran verdad, pero cuando él empieza a decir una expresión diciendo, de cierto os digo, debemos tomar mucha atención. Y él dice, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora, como dije, hay mucho en este versículo, y no creo que vaya a poder compartir todas las cosas que Dios me ha mostrado de este versículo. Pero ciertamente una de las verdades obvias aquí es que cuando Jesús estaba hablando acerca de cómo desató su fe, y cómo este milagro aconteció, hay 3 veces en este versículo que él enfatiza las palabras que tú hablas. Así que aquí hay uno de los puntos que podemos hacer de este versículo. Cuando quieres desatar fe, fe es desatada y activada con palabras. Esa es una verdad poderosa aquí. Las palabras es cómo desatas tu fe. No es la única manera, la Biblia dice en Santiago capítulo 2, versículo 20, fe sin obras está muerta. Tienes que actuar sobre ella y hay cosas que tienes que hacer, pero ciertamente un lugar para empezar la fe es que tienes que hablar tu fe. Hay un número de escrituras que dicen algo similar a esto. Esta escritura básica que dice que la fe que es de Dios habla de esta manera en Romanos capítulo 10. La fe habla. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él habló la tierra y existió. Él habló los desiertos, Él habló los animales y la vegetación. Él habló al hombre a la existencia. Si has estado escuchando este programa la semana pasada y la semana anterior, yo hice un énfasis grandísimo en que Dios creó todo por sus palabras, incluso el cuerpo físico de Jesús. La sangre y la carne que Dios habitó cuando Él estaba aquí en esta tierra fue hablada a la existencia a través de expresiones proféticas que vinieron a través de los mensajeros de Dios a través de los siglos. La palabra es como desatas fe. Así fue como creó Dios todo físico alrededor de nosotros. Todo lo físico que puedes ver fue creado por palabras. No importa si es el sol, la luna, las estrellas, si es algo en esta tierra, si es tu cuerpo físico, si es tu vecino. Cualquier cosa tangible fue originalmente creada por palabras. Así que palabras son la fuerza, y la fuerza que fue creada por palabras siempre responderá a palabras. Ahora esta es una verdad poderosa aquí. Y déjame decir que esto no es creído comúnmente o entendido en nuestra sociedad el día de hoy. Puede probarlo por la manera que la gente usa sus palabras. Ellos dicen cualquier cosa y todo. Dicen cosas sin pensarlo. Muy seguido van a decir cosas equivocadas y luego se arrepienten de ellas. Sabe, ahorita estamos en medio de una temporada política y he escuchado un número de cosas habladas por algunos de los candidatos líderes que quieren ser presidente de los Estados Unidos. Y se les escucha diciendo algo incorrecto y regresan y dicen, oh, bueno, usted sabe, yo no me refería a esto, o bueno, yo no dije esto de la manera que yo quería decirlo. Y básicamente lo que están diciendo es que, bueno, ¿sabe? No me pueden culpar por cada palabra que yo hablo.
Sabe, puede que usted no quiera un oficio público, pero esto es básicamente cómo se siente la mayoría de la gente. Las palabras no significan mucho para la mayoría de las personas. De hecho, incluso palabras que están escritas en un contrato, esas palabras no significan mucho si tienes un buen abogado. Puedes salir de cualquier cosa. Básicamente, la mayoría de la gente no pone valor en palabras. Pero Jesús está diciéndonos cómo obtener el poder milagroso de Dios trabajando en tu vida. Y si tú quieres ver el poder milagroso de Dios, vas a tener que cambiar de ser como todos los incrédulos y los cristianos carnales que están en este mundo. Vamos a tener que adoptar la actitud que Jesús tenía. Y Jesús dijo que si tú quieres ver resultados milagrosos para que puedas hablar a un árbol y ordenarle que esté muerto y que en 24 horas esté muerto y nunca lo tocaste, si quieres ese tipo de poder, vas a tener que comenzar a creer en el poder de tus palabras. Y otra vez digo, yo sé que esto no es la manera que la mayoría de la gente es, pero es una de las razones por la que la mayoría de la gente no está recibiendo el poder sobrenatural de Dios en su vida. Es porque no ponen este tipo de énfasis en palabras. Sabe, recientemente alguien me regaló un libro por una doctora y me pidieron que lo leyera porque esta doctora básicamente está diciendo lo que tú estás diciendo a través de la palabra, pero lo están basando en ciencia médica. Y bueno, el nombre de este libro es ¿Quién apagó mi cerebro? No voy a pasar mucho por ello, pero es muy técnico. Te muestran células, tienen fotos de células humanas y te muestran algunos puntos. Y uno de los puntos en este libro es que tu cerebro se comunica con cada célula de tu cuerpo, billones con una B, de veces cada día. Hay una comunicación constante entre tu cerebro y cada célula en tu cuerpo. Y esta doctora lo llama pensamientos tóxicos cuando estás estresado, cuando estás en falta de perdón, cuando estás en dolor, cuando estás en temor, todas estas emociones negativas. Ella lo llama pensamientos tóxicos y dice que cuando tienes estos pensamientos tóxicos en tu cerebro, esto lo comunica a tu cuerpo y tu cuerpo se vuelve contaminado con estos pensamientos tóxicos. Otro punto que ella hizo fue que cada célula de tu cuerpo hay lo que se llaman receptores. Y estos receptores, ella estaba diciendo que es como un candado de combinación. Y estos receptores están programados para aceptar solo ciertas cosas. Y si la comunicación entre el cerebro y las células de tu cuerpo están todas positivos, bueno, entonces esa combinación no va a dejar que entren cosas dañinas, como células cancerígenas o radicales que pudieran dañar tus células. Pero una vez que empiezas estos pensamientos tóxicos, esta combinación de cada célula individual es cambiada y permite que cosas como células de cáncer y toxinas entren a las células y comiencen a dañar y hacer cosas. Así que bueno, la base de este libro médico es que tienes que controlar tus pensamientos y tus pensamientos son comunicados a cada célula en tu cuerpo billones de veces cada día. Y si no estás controlando tus pensamientos, entonces está comunicando cosas negativas que abren las células a enfermedades y dolencias y todo este tipo de cosas. Bueno, básicamente es lo que esto está diciendo. Que sabes que este versículo, Jesús está diciendo, tú tienes que creer en las palabras que dices. Tienes que decir a esta montaña. Veo otra vez, la mayoría de la gente piensa que esto es raro, hablar a un monte, pero esto dice que si le hablas al monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón si no creyere que lo que tú dices acontecerá, y tú tendrás lo que tú dices. Básicamente esta escritura está diciendo la misma cosa que este libro médico está tratando de decir, que palabras comunican a cosas que la mayoría de nosotros pensamos, bueno, eso no tiene ningún efecto en ello. Si la mayoría de la gente se levanta en las mañanas y empiezan a decir, oh, el lunes triste, oh, no me siento bien, y sabe, hoy será un buen día y temo ir al trabajo y odio tener que hacer esto. La mayoría de la gente pensaría que esto es algo que tú dices, pero bueno, no estás causando nada que suceda. Eso está diciendo que tus palabras están desatando poder. Y cuando empiezas a quejarte acerca del día y estás quejándote de cómo te sientes y odiando el ir al trabajo, y sabes qué, esos pensamientos están comunicando a cada célula a través de tu cuerpo que sabes que estamos enfermos, esto es malo, y todo tu cuerpo comenzará a tener problemas.
Yo sé que algunos de ustedes piensan que esto es extraño y bueno, estás haciendo una montaña de un hormiguero. Yo creo que esto es exactamente lo que Jesús estaba comunicando. Que si tú quieres ver el poder sobrenatural de Dios obrando en tu vida, primero tienes que empezar a entender el poder de palabras. Tienes que reconocer que cada palabra que dices es poderosa. Hay una escritura aquí de Proverbios capítulo 18. Déjame leértelo, Proverbios capítulo 18. Y en versículo 20 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Hablando de palabras, se saciará del producto de sus labios. Ahora fíjate la terminología que usa aquí. Del fruto de la boca del hombre. Implica que lo que sale de tu boca es de hecho un subproducto de lo que has estado meditando en el interior. Así como si tienes un manzano que crezca, es porque una semilla de manzana fue sembrada y produjo este árbol que trajo este fruto. Si estás hablando palabras de tu boca, esa palabra es un fruto de lo que tú has estado meditando. Semillas que has plantado en tu corazón. Esta es una verdad poderosa. Jesús dijo la misma cosa en Mateo capítulo 12. De la abundancia del corazón habla la boca. Tus palabras son una reflexión de lo que está dentro de ti. Y luego dice, se saciará del producto de sus labios. Es la misma imagen que el incremento vendrá como una cosecha de las semillas que has plantado. Y luego versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esa es una escritura poderosa. La muerte y la vida. Fíjese que no dice muerte y vida. Fíjese que no dice muerte y vida y un montón de cosas que no importan. No, solo da dos opciones. ¿Es muerte o es vida? La mayoría de nosotros pensamos, oh, yo nada más bromeo y digo algunas cosas que en realidad no siento y todo este tipo de cosas. Pero ¿sabe qué? En realidad no lo dije en serio, no significa nada. No, la Biblia dice muerte y vida. Incluso conversaciones tontas, Mateo capítulo 12, dice que toda palabra ociosa que hablen los hombres tendrán que dar cuenta de ella en el día del juicio, porque con tus palabras serás justificado y con tus palabras serás condenado. Cada palabra que sale de tu vida es una de dos cosas. O es vida, cada palabra que sale de tu boca es una de dos cosas. O es vida o es muerte. No hay campo en medio, no hay un área gris. Tú estás desatando vida o muerte. ¿Y sabe qué? Regresando a esta ilustración que estaba usando hace rato, cada célula en tu cuerpo sabe si tú estás hablando vida o muerte. Y si tú estás hablando cosas negativas, si te estás quejando y mostrando desagrado, no importa qué tan normal es esto para ti, no importa qué otra gente haga, basándonos en lo que Jesús dijo, si tú vas a tener el poder sobrenatural de Dios operando en tu vida, tienes que dejar de hablar esta muerte y tienes que empezar a hablar vida. Necesita ponerse en el lugar donde tiene énfasis en palabras. Sabe, tengo mucho más que compartir en esto. En realidad estoy donde he hecho un punto grande, pero se me terminó el tiempo hoy.